días a todos. Buen día, profe. Buen día, profe. Bueno, vamos a seguir con la unidad número 5, en lo que respecta a los títulos de créditos referente a letra de cambio y pagaré. Con respecto a este tema habíamos comenzado a ver los alcances legales que dispone la Ley 5.975 del 63 respecto al pago. Sabemos que el pago es uno de los institutos propios del derecho privado en general en materia obligacional, que produce como efecto extinguir la obligación de parte del deudor o deudores para con el acreedor o acreedores. De allí entonces vemos que el pago, junto a otros institutos como modo extintivo obligacional, produce este efecto. Y el efecto principal que en materia obligacional contiene la extinción a través del pago, produce en lo que se refiere a la liberación del deudor o deudores. Es decir, se libera el deudor siempre y cuando que la obligación como regla de principio haya sido cumplido de manera fiel y exacta como se acordaron. En el modo, tiempo, lugar, no es tampoco que cualquier pago realizado por el deudor producirá ese efecto extintivo obligacional. Estas son las reglas de principio en general que rigen en materia obligacional, previsto a partir de nuestro Código Civil y Comercial, y también de lo que respecta al régimen cambiario por la Ley 5.965, referente a la letra de cambio y al pagaré. Estos institutos que nosotros vamos a ver en lo que refiere a la extinción obligacional por el pago en materia de obligaciones cambiarias, tiene aplicación también lo que en sus alcances prevé nuestro Código Civil y Comercial en materia de obligaciones en general, con ciertas particularidades que vemos respecto al pago cambiario. Bueno, vamos a hacer un breve repaso primero en lo que respecta al régimen de las obligaciones de nuestro Código Civil y Comercial referente a los derechos personales, o también denominados derechos creditorios. En lo que respecta al Código Civil y Comercial, el artículo 724 nos define, nos da una definición acerca de las obligaciones, entendiendo que las obligaciones, dice la norma del 724, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Con el alcance de esta norma, que nuestro Código Civil y Comercial nos define lo que son las obligaciones, establece también en cuanto a los requisitos, que vamos a verlo, y en ello se establece que la prestación que constituye, en el artículo 725, la prestación que constituye el objeto de la obligación
debe ser material, jurídicamente posible, lícito, determinado o determinable, susceptible de valor económico y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Señala también el artículo 726 que la causa, respecto a la causa, no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirlo, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y el artículo 727 dispone respecto a la prueba de la existencia de la obligación y habla de una presunción de fuente legítima. La existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario. Bueno, estas reglas básicas que nosotros encontramos en nuestro Código Civil y Comercial respecto a lo que son las obligaciones, respecto a los requisitos que deben reunir las obligaciones, respecto a la causa y a la prueba de su existencia de las obligaciones, son lo que refiere y son aplicables también a lo que respecta a las obligaciones cambiarias, particularmente en este tema del pago. Y como vemos de la definición del artículo 724, la obligación es aquella relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene siempre el derecho, como facultad, de exigir del deudor la prestación que va a estar destinada siempre a satisfacer el interés lícito del acreedor y por lo tanto también a partir de allí el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Disculpe, yo recién entro porque estaba rindiendo. Artículo 700, ¿cuánto dijo? Artículo 724, 725, 726, 727. Profesor, ¿de qué ley es eso? Del Código Civil y Comercial. Sí, pero ¿de qué ley? ¿Ley 29.000 o cuánto? Del Código Civil y Comercial. Bueno, gracias. Bueno. Entonces, a partir de estos institutos que prevé nuestro Código Civil y Comercial, vemos respecto a los aspectos que caracteriza a este instituto y que tiene aplicación también para la letra de cambio del pagaré. Si nosotros vamos a lo que se refiere el pago que prevé el Código Civil y Comercial, en la que define a partir del artículo 865 que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Y el artículo 866 del Código Civil y Comercial establece como reglas aplicables las reglas de los actos jurídicos que se aplican al pago con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Y el 867 del Código Civil y Comercial dispone de que como objeto del pago debe reunir los requisitos de la identidad, integralidad, puntualidad y localización. Y así vamos a ver que particularmente en el artículo 868 habla de la identidad en el pago. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor. Y el artículo 869 habla de la integridad del pago
el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposiciones legales o convencionales en contrario. Si la obligación es una parte líquida y en parte líquida, el deudor puede pagar la parte líquida. Además, también en materia obligacional, habla en lo que respecta al artículo 871, que es respecto al tiempo del pago. El pago debe hacerse si la obligación es de exigibilidad inmediata en el momento de su nacimiento, si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento, si el plazo es tácito en el tiempo que según la naturaleza y circunstancia de la obligación debe cumplirse, y si el plazo es indeterminado en el tiempo que fija el juez a solicitud de cualquiera de las partes mediante el procedimiento más breve que prevé la ley local. Bueno, todos estos institutos que ustedes ya lo vieron en privado 1, solo que estoy haciendo mención a estas normas para que ustedes se ubiquen en el contexto del pago, pero estos son temas que ya abordaron en el programa de privado 1 o de institución al derecho para quienes hayan cursado o rendido la asignatura, así que no. Solamente le estoy indicando como para que ustedes tengan un repaso o una idea de estas normas del Código Civil y Comercial de la Nación respecto a lo que es estos institutos en materia obligacional y de lo que se refiere respecto al pago. Y en verdad que estos institutos, como les dije, son institutos que se aplican respecto a este modo extintivo obligacional que vamos a ver en particular respecto al pago en materia cambiaria, es decir, respecto a la letra de cambio y también del pagaré o vale. Bueno, cuando el Código Civil y Comercial hace mención de que el pago es el cumplimiento de la obligación en la prestación debida por el deudor o deudores para con el acreedor, está referida a lo que ya ustedes estudiaron en lo que respecta al cumplimiento obligacional del objeto de una obligación, que saben de que las obligaciones tienen 3 prestaciones. Pueden ser prestaciones de dar, de hacer o no hacer. La prestación de dar, la entrega de la cosa, también en ella comprende la prestación cuando el deudor debe cumplir con una suma de dinero, la obligación de hacer la prestación de un servicio, de una actividad por parte del deudor a favor del acreedor o acreedores, y la de no hacer, la de abstenerse de realizar una actividad o un acto que lícitamente es posible hacerlo, de lo material o jurídico. Bueno, esto es la regla en general en materia de prestaciones de las obligaciones reguladas por el Código Civil y Comercial. Pero cuando nosotros hablamos particularmente en lo que respecta al régimen de la Ley 5.965, de lo que es el pago en la letra de cambio y pagaré, vemos que el pago tiene un solo objeto, que es en la que los deudores cambiarios u obligados cambiarios deberán pagar solamente en la única prestación por el cual se crea o se asume una promesa de hacer pagar una suma de dinero. O en el caso del pagaré, la de pagar una suma de dinero. Esa es la única prestación con el cual produce el efecto extintivo obligacional cambiario. Es decir, cuando el deudor o los deudores que forman parte de la relación cambiaria lo hacen con esa prestación que vimos que conforma uno de los requisitos que deberá reunir la letra de cambio y el pagaré, según lo que ya hemos analizado respecto a esta ley, como los requisitos que hacen a los caracteres formales que deberán reunir
la letra de cambio y el pagaré. Bueno, en este sentido, entonces, lo que respecta al pago, ya entrando al tema más específico de lo que dispone nuestra ley 5.965, lo vamos a ver al pago a partir del artículo 40 y 45 de la ley cambiaria. En el alcance que establece este decreto ley 5.965, cuando hablamos de la obligación que surgen de la emisión y circulación de la letra de cambio del pagaré, se extingue, al igual que las demás obligaciones, que también de otros institutos que ya ustedes estudiaron de lo que regula el Código Civil y Comercial, como es la novación, por ejemplo, la remisión, la compensación, la confusión y la prescripción. Pero a los fines de considerar, vamos a ver que como forma de extinción que está regulada, vamos a ver en lo que respecta a la aplicación de estas normas que les mencioné, del artículo 40 al 45-46. Bueno, en este sentido, entonces, como ya le dije, el pago es la forma normal de extinción de las obligaciones también cambiarias, siempre y cuando que se cumpla conforme a los requisitos que deberá reunir la letra de cambio y el pagaré como uno de los caracteres formales que debe contener los documentos. Recordemos que cuando hablamos de letra de cambio y de pagaré, hablamos de relación cambiaria documental, es decir, que necesariamente el tenedor, poseedor, debe tener al momento de exigir la obligación el documento en su poder para poder exigir el cumplimiento obligacional conforme al vencimiento, que ya hemos visto los 4 tipos de vencimiento que prevé en el artículo 35 de esta ley 5.965. Si bien también recordamos que se aplica a este régimen del pago lo que menciona esta norma específica que le he mencionado del artículo del Código Civil y Comercial. Puede decirse entonces, por favor, si pueden apagar los sonidos. Entonces vemos que puede decirse que el pago de la letra o del pagaré es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación cartular o cambiaria, en la única forma de la prestación que la ley menciona, es decir, de la ley cambiaria, que es pagar la suma de dinero. Ya hemos visto que no podemos cumplir la obligación cambiaria con otra prestación distinta que no sea la de pagar la suma de dinero. Porque en relación cambiaria o en las relaciones cambiarias solamente hablamos del cumplimiento con una prestación de dar suma de dinero. Esa prestación consiste entonces siempre en pagar una suma de dinero. Esto surge expresamente del artículo 1, en el inciso 2, que establece respecto a los requisitos que deberá reunir la letra de cambio, y en este inciso 2 menciona la de pagar o constituir la documental de la letra de cambio con la expresión de la suma de dinero que asume como promesa de hacer pagar. Y de lo que dispone el artículo 101, en el inciso 2 de la ley 5.965, que uno de los requisitos que debe reunir el pagaré o vale es también la de pagar la suma de dinero que en el documento está expresada. De ese modo, entonces, vemos que se produciría el efecto extintivo de la obligación cambiaria y produciría este efecto
a la que nosotros conocemos, que es el de la liberación del deudor o deudores. Obviamente con las particularidades que ya hemos visto que contiene, según nuestro régimen cambiario, que el vínculo que nace en una relación cambiaria de estos documentos siempre es solidaria. Bueno, vamos a ver de que también, como mencioné, de que uno de la forma o modo para que se lleve a cabo la exigibilidad de la obligación en general y que produzca el efecto extintivo a lo que trae este instituto del pago, vemos que el pago debe presentarse siempre en la fecha de su vencimiento y debe presentarse en el lugar a la que está indicado en el documento. Y obviamente en la particularidad que contiene en el régimen cambiario es que el documento cambiario debe ser exhibido, es decir, la exhibición del documento, ya sea en la letra de cambio o en el pagaré, trae la obligatoriedad a los fines de la exigibilidad para que se exija a su vencimiento esa suma de dinero que está indicada en el documento. Por lo tanto, entonces, la presentación para el pago, el portador del documento, es decir, el que tiene en su poder, el portador, el tenedor, el propietario del documento, ya sea en la letra de cambio, ya sea en el pagaré, el portador está obligado a presentar la letra o el pagaré para exigir el pago. Así resulta del artículo 40 de este decreto 5.965 que en la exigibilidad siempre se debe presentar el documento, conforme al cual entonces el portador debe hacer esta presentación, el acto de la presentación, y a este efecto, incluso la presentación al pago, debe efectuarse tratándose de letras que no fueran aceptadas por no haber sido presentada para la aceptación. La obligación de presentar los documentos para el pago surge particularmente en la letra de cambio y en el pagaré por el rigor cambiario que constituye una de las condiciones necesarias a la que deberá cumplirse. Y para que de ello produzca la eficacia del derecho cartular. Vemos en este sentido que los papeles de comercio incorpora, como hemos visto ya a través de la letra de cambio y el pagaré como título de crédito, incorpora la obligación a favor de las personas que en virtud de la transmisibilidad lo va ubicando en una cadena endosataria, por ejemplo, y de esa manera van tomando un lugar en ella como sujetos que son detentadores del documento, pero que luego por la transmisibilidad que conlleva la circulación del documento, esas personas quedan incorporados hasta el momento de su exigibilidad de la obligación como sujetos solidarios en esa relación cambiaria. Por eso es de que a partir de esa circulación que conlleva como uno de los caracteres de los títulos de crédito que contiene la letra de cambio del pagaré, hace que el documento, al momento de su vencimiento, debe ser presentado, porque a esa fecha seguramente que los obligados cambiarios desconocerían quién es el que posee o detenta el documento al momento del vencimiento obligacional. De allí entonces esta importancia que tiene en esta documentación es de
que tiene que ser necesariamente y de manera obligada ser exhibido el documento. Porque con la exhibición del documento, en cualquiera de estos instrumentos, título de crédito, que sean como letra de cambio, pagaré, es que le va a permitir al obligado o los obligados cambiarios poder constatar la legitimación que detente el tenedor o poseedor del documento. Recordemos que ya hemos visto que el endoso es el acto cambiario que produce el efecto principal en los tres efectos que hemos visto, que es en la transmisión a través del acto endosatario, produce el efecto de transmitir la propiedad del documento necesario, transmite la titularidad en el carácter de acreedor y lo ubica en una legitimación como sujeto por esa cadena regular de endoso que siempre debe emanar en el documento. De allí entonces viene la importancia que tiene en este tema que el documento debe ser exhibido al deudor o deudores al momento de requerir el cumplimiento de la prestación como parte de la extinción del pago, porque es la forma que va a tener el deudor o los deudores de poder constatar la obligación cambiaria y particularmente si está cumpliendo esa obligación cambiaria con el pago ante el acreedor o los acreedores que son legítimos poseedores en función al documento. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Yo si soy ustedes preguntaría algo. A ver, ¿qué idea le conlleva a que podría ser que tienen que preguntarme? Hay algo de lo que yo expuse que no me cierra. Si ustedes siguen mi exposición, está bien mi exposición, obviamente, pero hay algo que yo, si estoy en el lugar de ustedes, preguntaría. A ver qué pueden preguntarme. Hay algo que yo, sin conocer el tema, ubicándome en el lugar de ustedes, que recién estoy comenzando a conocer estas cuestiones, hay algo que a mí no me cerraría de todo esto y preguntaría. ¿No se les viene nada? No, A ver, no importa que se equivoquen, si para eso estamos. Cualquier cosa, díganme. Obviamente algo que sea coherente, que esté relacionado al tema, me estoy refiriendo. Pero que sería bueno, interesante que pregunten para que podamos a partir de ahí. Bueno, yo pregunto entonces, yo me pregunto a mí mismo. ¿Y qué pasa si cuando viene la fecha del vencimiento me exhiben el documento y yo veo que esa persona que me exhibe no surge del documento como uno de los legitimados para que yo le pague? Es decir, yo miro, analizo la cadena endosataria, miro, y veo que esta persona que vino del documento no aparece en el documento. Sí, es cierto, tiene en su poder el documento. Tiene el documento. Pero no surge el documento. Y le pregunto y le digo, ¿y cómo usted obtuvo este documento para poder venir hoy a exigirme que yo le pague esta suma de dinero de acá si yo no constato el documento? No, me dice, pero a mí me dieron en un negocio y por eso vengo acá porque me dijeron que hoy vence y usted me tiene que pagar.
Pero ¿cómo yo estoy seguro de que realmente a él le tengo que pagar? Si yo no veo que él surge. Tendría que hablar con el que lo envió supuestamente, creo. No, o sea, sí, obvio, le puedo llamar a ver a lo mejor si le conozco, pero si él tiene el documento y me dice, no, yo soy el acreedor, tengo también esa duda, porque él tiene el documento en su poder. Profe, ¿no es lo mismo que pasa con los cheques? Con cualquiera de estos documentos, pero con este documento en particular estamos viendo. Y le digo, acá apareció una persona y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Verifico y después le pago? Y bueno, pero no tengo mucho que verificar ahí si está la duda. Pero ahí. entonces no corresponde pagarle, profe, porque tiene ¿Y que qué aparecer hago? en la cadena endosataria. Pero ¿y qué hago si hoy vence? Ya mañana yo voy a ser moroso ya. ¿Qué hago? Él tiene el documento en la Y mano. ponernos en contacto con la persona que sí aparece en la cadena y ir a abonarle a esa persona. Pero ¿y cómo si esa persona no va a tener el documento en la mano? Tiene esta persona, tiene. ¿Cómo yo le voy a pagar a otra persona que no tiene el documento? Si estamos diciendo que tengo que pagarle al que me exhibe el documento para que yo constate la cadena de endoso, ¿cómo yo voy a pagarle a otro que no tiene? Capaz que me reciba el pago, pero este otro tiene el documento en la mano. Que si yo hoy no le pago, va a ir al estudio de un abogado y mañana me va a mandar una carta documento que me intime y que yo le voy a contestar en la carta. Le voy a decir, no, ¿sabe qué? Yo le pagué a Juan Pérez porque me dijo que... Y bueno, pero ¿y si él tiene el documento? Profe, Yo me voy a hablar con el abogado, así el abogado... un papel y bueno, en donde se deje constancia. entonces yo me voy pasado mañana a hablar con el abogado y me va a decir el abogado, pero y bueno, y ese es su problema, si usted se fue y le pagó a otro, me va a decir. Vaya y pídale la plata y venga y pague acá porque yo tengo el documento, me dice. ¿Se ahí ya anula tengo por las doble- condiciones? y ahí ya tengo doble problema ya. En vez de solucionar mi problema, agravé más mi problema, porque le pagué a uno que no tiene ningún documento y por este otro lado me está exigiendo otro que tiene el documento. Entonces yo agravé mi problema. En vez de solucionar mi problema, me fui a agravé. Porque me fui a pagarle a otra persona que no tiene ni un documento. ¿Cómo después yo constato que al que le pagué era el verdadero acreedor? Entonces ahí me voy a dar cuenta que me equivoqué, que fui a pagarle a alguien que no tiene nada que ver como acreedor. Y este me sigue exigiendo que quiere que le pague. Y obvio, porque tiene el documento en su poder, me va a repetir exactamente lo mismo. Me va a decir su problema si fue a pagarle a otro que no tiene nada que ver conmigo. Yo tengo acá el documento. Bueno, aquí viene la respuesta. ¿Qué hago yo? Si yo me encuentro en una situación de que me encuentro que el deudor que me exija, por más que tenga el documento en su poder, y hoy me vence la obligación cambiaria, y tengo toda la posibilidad de que me va a iniciar una acción legal, seguramente si no paga, pero que yo tengo duda de la regularidad de ese documento. No, la persona, por más de que no aparezca en el documento, entonces, ¿puede iniciar acciones legales? O sea, Tiene para reclamar el pago. Tiene el documento en la mano. Tiene el documento en la mano. A mí me crea esa duda. Él tiene el documento en la mano. Yo no sé si él robó el documento o hurtó el documento, le regalaron el documento, encontró en la vía pública el documento. No sé la circunstancia.
pero él tiene el documento en la mano. Él hoy apareció encima a las 7:30 de la mañana y tocó el timbre en mi casa y me presentó el documento y me dice, ¿usted es el señor fulano de tal? Sí. Me dice, vengo a cobrar esta suma de dinero. Yo no sé si él hurtó el documento, robó el documento, encontró en la vía pública el documento, le regalaron por el cumpleaños a él antes de ayer el documento. No sé la circunstancia. No sé. Pero él hoy 7:30 me vino a tocar el timbre en mi casa a exigirme que quiere el dinero. Y a lo mejor me dice, mire, vengo porque este documento a mí me regalaron, porque hoy es mi cumpleaños y yo quiero que me pague porque esta noche tengo que comprar asado, cerveza, tengo que ir a comprar la torta. Yo tengo que festejar mi cumpleaños y este es mi regalo de cumpleaños. Entonces Está yo difícil. urgentemente le pago ahí, porque es su cumpleaños hoy. Encima que hoy vence, hoy es su cumpleaños también. Y me dice, quiero que me pague porque yo tengo una fiesta organizada y necesito este dinero. Sí, yo no estoy ahí, me dice, no, porque a mí me regalaron este. Tengo un familiar que me regaló por mi cumpleaños este documento. Qué lindo regalo, ¿eh? ¿Cómo que yo nunca recibí un regalo así? Yo ni plata tengo. Profe, que simplemente él me escribe el documento y yo lo agarro y lo retengo y lo guardo. Ya se lo devuelvo. ¿Me puede hacer algún No problema? te escucho nada de lo que me decís. Mejorá tu audio. Profe. Que si Me yo dicen simplemente, él problemas me con muestra el documento y yo se lo retengo, se lo saco, ¿me puede hacer algo? No, ¿cómo? No, me da nomás, si no le puedo sacar el documento, si no le estaría hurtando, robándolo, ¿cómo le voy a sacar el documento a él? Yo a él no le puedo sacar el documento. Le tengo que pagar para que él me dé el documento. Me vaya a denunciar que le robé su documento. Jamás voy a grabar todavía mi problema. Encima que no le pago, Claro. encima que le robé el documento, estoy en peor Pero situación. como Yo usted tengo que dice, tratar de evitar los problemas, no de sumarme más problemas. Profe, y si Claro, nosotros le pagamos a la pero- persona que tiene el documento y después viene alguien que está en la cadena endosataria, ¿puede venir a reclamar otra vez o no? Porque no tiene el documento esa persona. Y no tiene el documento. Parece que estamos comenzando a pensar un poco más. Sí, no tiene el documento. Bueno, dejo en stand-by esta intriga. Vamos a seguir avanzando en los temas y luego después, cuando ya estemos terminados en el tema, yo les pregunto qué harían ustedes. Profe, ¿no se ¿Estamos? le paga porque no cumple las condiciones? No, ya cerré ya el debate ya. Les dejo con esa Ay, no, profe. cuestión. Profe, pues, Profe, puede ser que le Seguimos. paguemos y entonces el sujeto nos entrega el documento a nosotros y Mire ahí resolvemos. que la solución. Pero que estoy admitiendo. Le estaba por decirle que ustedes tienen la respuesta porque se trata de un tema que ustedes medianamente saben porque estudiaron en instituciones del derecho privado 1. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué pasa si vino una persona hoy temprano encima, 7:30 de la mañana, tocó el timbre en mi casa y me dice, vengo a cobrar esta suma de dinero de este pagaré de 10.000 pesos. Yo constato de que él no figura en el documento, en el recorrido endosatario. Y le digo yo, ¿cómo puedo yo pagarte esta suma de dinero que no estás? Y él me dice, no, yo soy el acreedor, por eso vengo hoy, mes. ¿Y de dónde sacaste este documento?
vamos a suponer que le digo así en esos términos. Y me dice, me regalaron, porque hoy es mi cumpleaños. Me dice. Ayer me regalaron. Y me dijeron, andate a la casa de tal calle a tal altura, golpea, pregunta por tal persona y te tiene que pagar esta suma de dinero. Obviamente que la persona vino, pero fíjense, 7:30 ya vino. Profe, si esta persona que dice que le regalaron la letra de cambio sería, tiene que dejar constancia de eso, de que él le transfirió sería o le regaló, porque por palabras no se puede. No, se ve que habrán estado tomando cerveza y estaban muy contentos y sacó el padre y le regaló. Yo no sé la circunstancia por qué le regaló, ni idea si yo no lo conozco. Primera vez que le conocí a esa persona cuando llegó a tocarme el timbre en mi casa encima a las 7:30. Yo ya estaba durmiendo. Dormido me levanté. Decí que miré el documento y no le pagué. Mira si ni miraba y le pagaba. Decí que leí ahí, vi un montón de firmas, qué sé yo, y le digo, ¿quién de todos estos sos vos? Le dije. Y me dice, no, ninguno de esos, me dice. Pero tengo el documento, me dice. A mí me dicen que usted me tiene que pagar, me dice. Encima medio malo vino yo. Profe, ¿y si está algún testigo? O ¿Y alguna qué testigo si constancia? vino solo nomás él? ¿Qué tiene que ver el testigo? ¿Para qué queremos testigos? ¿Y de que usted pagó? No. ¿Qué venía a hacer testigo? ¿A quién le voy a levantar a las 7:30 de la mañana para que venga el testigo? Profe, creería yo que, así como dijo el compañero, habría que verificar cuando se hizo la transferencia de la letra de cambio. Y sí, si verificamos y él no está ahí. Y entonces no le pago. Y pero si le pagamos, nosotros tenemos la oportunidad de tener el documento de nuestro poder, pues. Pero ahí ya no sé si es que la persona que aparece en la cadena endosataria se puede meter o no, porque esa persona no va a tener el documento. Pero no sé si, eso es lo que yo le preguntaba, profe, si esa persona igual puede exigir después, por más de que no tenga el documento. Después te llevan presado por tener el documento. Bueno. Se aplica un instituto que ustedes saben ya del derecho, pero bueno, se ve que no se están acordando. Bueno, dejamos en stand-by, como se dice, este tema. Seguimos y cuando termino el tema ustedes me van a devolver a decir la respuesta. Bueno, la presentación al pago debe cumplirse con requisitos. La presentación del pago se caracteriza no solamente por la exhibición, sino que la misma debe efectuarse para exigir su pago. Es decir, no solamente yo tengo que exhibir el documento como parte de la presentación de un rigor, sino que es fundamental como requisito exhibir el documento para exigir su pago, pues una simple presentación sin el consiguiente requerimiento no tiene la consecuencia de ninguna especie. Un requerimiento sin presentación también carece de valor. Por eso conlleva la importancia de exhibirse el documento, porque permite la constatación de la legitimación y también la exigibilidad del pago. Yo no puedo venir y golpear la mano y decirle, señor, vengo a cobrar la suma que usted debe hoy. Y yo sé que debo hoy, pero el documento no está. Y si viene y me exhibe el documento, me tiene que exigir que le pague la suma de dinero de ese documento. También vemos que la presentación al pago es la persona a la que debe efectuarse. La entrega o restitución del título debe hacerse a quien lo ha puesto en circulación al documento y quien detenta el documento al momento de cumplir la obligación. Se ha decidido de que quien puede reclamar el pago es el tenedor legitimado del documento.
Entonces acá sumamos una idea central, que el que puede exigir el pago es el tenedor legitimado del documento. Es menester que dicho tenedor exteriorice tal calidad a través de la presentación del papel a la persona que debe cancelar la presentación, y esta debe surgir del documento que es el legitimado para poder hacerlo. Esto es conforme a lo que dispone la ley cambiaria a partir de estos artículos 36 a 40 que contiene la ley o decreto ley 5.965. Por lo tanto, es necesario que la presentación al pago se efectúe aunque se haya insertado la cláusula sin protesto, según lo que establece el artículo 50 de la ley. Esa cláusula no libera al portador de la obligación de presentar la letra o el pagaré en el término que esté prescripto para hacerlo. Entonces aquí vemos que uno de los requisitos fundamentales es la presentación. Sobre la presentación constatar la legitimación, y sobre la legitimación poder entonces ejercer la exigibilidad de la obligación. En el caso de referencia que les di, lo que estaría faltándole a ese poseedor o tenedor que vino a requerirme que le pague en la fecha de hoy, que es fecha de vencimiento, la falta de su legitimación. Pero me produce, volviendo a ese caso, la particularidad, entonces, de saber si debo pagar o no la obligación cambiaria, porque tiene el documento que detenta en su poder, pero lo que le falta es uno de los aspectos del rigor cambiario, que es la legitimación como tenedor del documento. Vamos a ver que según el artículo 40 de lo que dispone la ley 5.965, la letra debe ser presentada para el pago por el portador legitimado. En consecuencia, la presentación corresponde siempre a esa persona que esté revistiendo esa calidad de legitimado para poder él exigir o requerir el cumplimiento del pago que está previsto en el documento. La legitimación corresponde siempre al tomador de la letra o del pagaré, o el beneficiario del pagaré en el caso de que el documento no ha circulado. Obviamente que allí no va a haber mayores inconvenientes. Si se trata de un documento que no circuló, obviamente las relaciones que se mantiene entre obligado y acreedor como legitimado es más estrecho y no traería mayores consecuencias. En caso de haber mediado transmisión del título, será tenedor legitimado quien justifique su derecho con una cadena ininterrumpida de endoso. Y ese efecto, los endosos cancelados, se considerarán como no escritos según lo que dispone el artículo 17. Al respecto también se advierte que aun cuando el portador legitimado endosa el documento mientras conserva la posesión de este, dicho endoso no lo priva del derecho de exigir el documento. Entonces, si yo endoso el documento pero mantengo el endoso no se ha transmitido. Es decir, tengo todavía el derecho al momento del vencimiento de exigir la obligación. En primer lugar, porque la transmisión del título recién se opera con la entrega del mismo. Es decir, que si en el documento aparece un endoso, pero el endoso que se formalizó no se completó con el aspecto de transmisión del derecho con la entrega, el que seguía detentando el documento y llega a la fecha de su vencimiento podrá exigir la obligación cambiaria. Porque del rigor cambiario se requiere que cuando se efectúa el endoso, debe inmediatamente el documento entregarse. ¿Por qué debe entregarse el documento? Porque ya hemos visto
que es el soporte donde surge la obligación cambiaria, proviene siempre de un documento necesario a la que debe detentarse ese documento como acto de exigibilidad cambiaria. Y de este modo entonces vemos que el deudor tiene que comprobar si la persona que requiere el pago reviste el carácter de tenedor legitimado. Deberá pues establecer si existe, como ya le dije, su condición de tal proveniente de una cadena ininterrumpida del 2. Y de lo contrario, vamos a ver que no podrá cumplirse con la obligación cambiaria si no proviene justamente de esa condición de hacer. Y luego también en este recorrido del documento cambiario de la circulación, vemos que también asiste una legitimación pasiva. Recordemos que estuvimos viendo hasta ahora la legitimación activa, es decir, la del acreedor, de quien se presenta con el documento legitimado, quien detenta en su poder al momento del vencimiento a exigir la obligación cambiaria. Pero recordemos también que en materia de relación cambiaria tenemos dos extremos, siguiendo las reglas de principio en materia obligacional, es la del acreedor y deudor. Por lo tanto, también tenemos que hablar de la legitimación pasiva que tiene el deudor o los deudores en la relación cambiaria. Según lo que resulta del artículo 41 de este decreto de ley 5.965, el pago debe requerirse, en el caso de la letra de cambio, al aceptante de la letra. Y en el caso del pagaré, al que firma el pagaré, pues estos son los que revisten el carácter de obligado principal y directo. En el caso de la letra no aceptada, en el caso de la letra que no fuera aceptada por el girado, o que simplemente no fue presentada para su aceptación, ya hemos visto que el girado no habrá asumido entonces ninguna obligación cambiaria y por lo tanto no formará parte de la cadena de los sujetos solidarios en esa obligación cambiaria. Obviamente que allí entonces el obligado seguirá siendo siempre el librador del documento. Pero no obstante ello será necesario requerirle lo mismo el pago por ser la persona que fuera designado en su comienzo de la creación del documento por el librador para que pague el documento. Siendo así, nada podrá reclamarse a los obligados de regreso si previamente no se le exigió el pago a quien debía cumplir con la obligación cambiaria, que es el caso del girado. Como hemos visto también en materia de obligaciones en general, otro de los aspectos que conlleva a todo el régimen de las obligaciones en general, básicamente regulado por nuestro Código Civil y Comercial, es el lugar del pago. Aquí también en materia cambiaria tiene una particular importancia lo que es respecto al lugar del pago. En este sentido vemos que tanto la letra de cambio como el pagaré debe presentarse para el pago en el lugar y dirección indicada en el título, conforme a lo que dispone el artículo 41 de la ley 5.965. Si se indican varios lugares de pago, se entiende que el portador, es decir, el que detenta el documento, puede presentarse en cualquiera de ellos para requerir, en primer lugar, la aceptación y el pago, en el caso de la letra de pago, por el girado. Esto surge del artículo 2 también de la última parte, lo que respecta a los requisitos y formas del pago en la letra de cambio. A falta de indicación del lugar del pago, la letra de cambio debe pagarse en el lugar designado al lado del nombre del girado, conforme a lo que dispone el artículo 2 en el párrafo o apartado 3 de esa norma.
Y a su vez el pagaré donde se indica el lugar de pago debe ser satisfecho en el lugar de creación del título, según lo que dispone el artículo 102 en el apartado 3. Por consiguiente, debe entenderse siempre, cuando hablamos de lugar de pago, se hace referencia a la ciudad o localidad donde debe realizarse el pago. En tanto que cuando hablamos de la dirección, debe considerarse que es el domicilio donde debe pagarse la letra del pago. Recordemos que esto juega con los conceptos que ya ustedes conocen del Código Civil y Comercial respecto a lo que es el domicilio. El domicilio es el lugar donde se ubica a las personas. El domicilio real es el domicilio donde la persona reside habitualmente y de donde cumplen sus relaciones obligacionales o sus relaciones jurídicas en generales. Y el domicilio legal es donde la ley presume, según lo que dispone nuestro Código Civil y Comercial. Por lo tanto, el domicilio está referido a esa dirección que debe considerarse que es el domicilio donde deberá exigirse lugar de presentación de la persona con el documento para exigirse el cumplimiento de la obligación. Claro queda entonces que la dirección no tiene por qué corresponder al domicilio del girado, pues puede tratarse también de un domicilio de un tercero, como domicilio especial, que vemos que nuestro Código Civil y Comercial habilita para determinadas relaciones jurídicas. Pero lo que expresa el artículo 41 es cuando alude a la dirección, es que se ha designado un determinado domicilio para el pago. Quiere decir que siguiendo las reglas del domicilio del Código Civil y Comercial, estaríamos ante un domicilio especial. Recordemos que el Código Civil y Comercial, cuando regula el instituto del domicilio, recordemos que el domicilio es el lugar donde se ubica la persona, habla de un domicilio general y de un domicilio especial. Dentro del domicilio general tenemos el domicilio real, el domicilio legal. El domicilio real es el domicilio donde reside habitualmente una persona. El domicilio legal es donde una persona se presume que esa persona se encuentra. Y el domicilio especial es donde que a partir de una relación jurídica determinada se exige por una ley, por un convenio, un contrato, que esa persona fije un domicilio. Y de conformidad con esto, entonces vemos que el pago se solicita siempre en el lugar y en la dirección que se indica en la letra o en el pagaré. Luego después tenemos el lugar de pago, diversos lugares de libramiento y del domicilio del librador. La circunstancia de que el lugar de libramiento del pagaré sea diverso del lugar del pago, como también que el domicilio real del librador se halle en extraña jurisdicción, no afecta la legitimación del domicilio del pago puesto en el título o en su caso por personas que estén autorizadas por él. También vemos ya, hemos visto que así como vimos o saben ustedes ya en materia cambiaria, al igual que en materia de obligaciones respecto al cumplimiento de las obligaciones en general y de lo que prevé el Código Civil y Comercial, y a lo que respecta al documento, vamos a ver de que el tiempo de pago, el documento pagadero, es el tiempo en función al vencimiento. El documento pagadero es a día fijo o a cierto tiempo fecha o vista que debe presentarse para el pago del día del vencimiento o en uno de los días hábiles sucesivos, según lo que dispone el artículo 40 de la Ley 5.965. El requerimiento del pago
a diferencia de lo que ocurre en el régimen general de las obligaciones, no es una mera facultad, sino que constituye una carga, es decir, la exigibilidad, la presentación en la letra de cambio del pagaré es una exigencia no meramente formal, sino que constituye una carga cuyo incumplimiento origina la pérdida de las acciones de regreso que va a tener esa persona en caso que no cumpla la obligación, la persona a quien está indicada cumplir la obligación a la fecha de su vencimiento. También en materia de obligaciones vamos a encontrar, ustedes saben de que uno de los requisitos que hemos mencionado en materia de las obligaciones en general es que el pago debe hacerse en su identidad y en su integridad. Pero más allá de que las obligaciones en generales deben hacerse en su identidad, en su integridad, quiere decir en la prestación debida por el deudor o deudores para con el acreedor, porque sabemos que las obligaciones, como les señalé, produce ese efecto principal que es, una vez que se cumplió la obligación y extinguida la obligación por alguno de los modos extintivos, particularmente la del pago, produce lo que particularmente nosotros vemos, que es la liberación del deudor o los deudores. Pero para que se produzca la liberación del deudor o deudores, para con el acreedor o acreedores, debe existir un pago fiel y exacto en la circunstancia de modo, tiempo, lugar en el pago. Pero vemos que al igual en lo que prevé nuestro Código Civil y Comercial, y también lo vemos acá en materia cambiaria, tenemos el instituto del pago anticipado, previsto por nuestro Código Civil en el artículo 872. Es decir, se prevé el pago anticipado. El plazo puesto en la obligación se presume que están establecidos para ambas partes y el pago no puede hacerse antes del transcurso del plazo, sino de común acuerdo. Esta es la regla que rige en materia de las obligaciones en general. En forma concordante a esa regla que rige en materia de lo que regula nuestro Código Civil y Comercial, se dispone en el artículo 43 de la Ley 5.965, en el apartado primero, que el portador de la letra cambiaria no está obligado a recibir el pago antes del vencimiento. Y el girado, que paga antes del vencimiento, lo hace a riesgo y peligro que asume él de recibir un pago anticipado. De ello se deduce entonces que el deudor que paga antes del vencimiento no queda liberado por esa circunstancia, por el hecho de pagar al tenedor legitimado antes del vencimiento. Y en este sentido vemos que a su riesgo y peligro que él asume, significa responsabilizar al deudor aunque haya verificado la autenticidad de la firma, obligación de que se lo excusa en el caso de un pago al vencimiento, cuando aparezca cualquier perjuicio con respecto a personas interesadas en la circulación de la letra, aunque sea un tercero frente a la relación cambiaria. El otro aspecto fundamental que conlleva también respecto a lo que es el pago, ya sea del pago total, del pago parcial, tenemos lo que respecta a la prueba del pago. Sabemos que también por regla que establece en materia obligacional nuestro Código Civil y Comercial, que les mencioné al comienzo, uno de los artículos, es que las obligaciones siempre surgen de una fuente legítima y por lo tanto las obligaciones no se presumen, es decir, que las obligaciones tienen que ser probadas. Por lo tanto, también el pago
que es modo extintivo obligacional, tanto en las obligaciones en general, el Código Civil y Comercial, y en particular de lo que vemos, de lo que prevé nuestra ley 5.965, es lo que se refiere a la prueba del pago. Según lo que establece el artículo 42, en el apartado 1 de este decreto ley 5.965, el girado que paga la letra de cambio puede exigir que ésta se la entregue con la constancia del pago que ha hecho, puesto en la misma letra, aunque la ley alude únicamente al girado. Es indudable entonces que cualquier deudor cambiario que paga la letra y también el que paga el pagaré puede exigir la restitución del documento según lo exige el artículo 54. En consecuencia, el pago resulta siempre, tras haberse cumplido con la obligación cambiaria extintiva, que se exija la restitución de la letra y del pagaré, y del otorgamiento del correspondiente recibo. Si bien es cierto que a veces, como vemos de que de acuerdo al rigor que establece el artículo 51, el pago debe efectuarse tras recibir el propio documento donde está instrumentada esa obligación de pago, a veces también excepcionalmente se podrá extender un recibo. Allí generalmente a veces vienen las grandes dificultades cuando se requiere comprobar o probar el cumplimiento de la obligación y cuando todavía en manos del poseedor queda el documento. Particularmente lo que la jurisprudencia va abriendo en debates judiciales, esta cuestión de la probanza del cumplimiento de las obligaciones cambiarias, es que el recibo contenga la circunstancia bien motivada por el cual de ella surja de manera clara, efectiva y circunstanciada que el recibo que detenta el obligado que cumplió con la obligación provenga efectivamente del cumplimiento de esa obligación que haya surgido de lo que es de lo que haya estado establecida en la letra de cambio o en el pagaré. También vemos que en materia de obligaciones, en nuestro Código Civil y Comercial regula el instituto del pago parcial, que es una de las excepciones a esta regla de la identidad. A esta regla de la identidad y de la integridad. El artículo 869 del Código Civil y Comercial establece lo que es el pago parcial, que también se requiere. En tal caso, si aplicando lo que se refiere al pago parcial, que también está previsto para el régimen cambiario, en la letra de cambio del pagaré, vemos que en el artículo 42 establece que en caso que el girado pueda exigir el pago parcial, que el girado efectúe el pago parcial o reciba el pago parcial, la persona quien sea el acreedor, en tal caso el girado puede exigir que se anote en la letra dicho pago y que se le otorgue un recibo como parte del cumplimiento de esa obligación parcial, como dispone el artículo 42 de la ley. Esta norma se apartaría en ese sentido de lo que es la regla del artículo 869 del Código Civil y Comercial. Cuando el acto de la obligación no autoriza los pagos parciales, no puede el deudor obligarle al acreedor a que acepte parte del cumplimiento. La finalidad que persigue la ley al establecer que es obligatorio el pago parcial en la letra es disminuir a veces la deuda que haya sido contraído por los obligados de regreso, que resultarían perjudicados si dicho pago pudiera ser rechazado, toda vez que respondería por el monto total del
del documento. Vamos a ver uno de los institutos que ustedes conocen y que ya lo han visto en el Código Civil y Comercial, y de lo que particularmente nuestra Ley 5.965 contiene con ciertas particularidades, que es lo que se conoce el pago mediante depósito. El artículo 904 de nuestro código establece lo que es el pago por consignación. Y dentro del régimen del pago por consignación, establece lo que respecta a la consignación judicial. El artículo 904 dice, caso en que procede. El pago por consignación procede cuando el acreedor fue constituido en mora. Ese es uno de los casos que procede el pago por consignación judicial. Recuerden que el pago por consignación judicial es cuando el deudor, justamente para quedar a derecho, como decimos en la práctica, es decir, para poder producir el efecto extintivo de su obligación en la fecha de vencimiento o al momento de su vencimiento, debe iniciar un trámite judicial para tal efecto jurídico. Es decir, para resguardar y no asumir las responsabilidades de la contingencia que produce un incumplimiento obligacional, como es de los aspectos en este rigor cambiar. Por lo tanto, la norma de nuestro Código Civil establece las reglas que son propias para llevar a cabo la consignación en materia de obligaciones en generales, tanto civiles como comerciales. Y establece en este artículo 904 cuáles serían algunos de los casos que procede ese pago por depósito judicial. Recordemos que el pago por depósito judicial consiste que el deudor o los deudores, al momento de su vencimiento, y que se encuentren ante alguna de los supuestos o contingencias que prevé esta norma del artículo 904, tramiten ante el juez competente del lugar donde deberá cumplirse con la obligación el trámite de efectuar ese depósito judicial. Ese depósito judicial, entre uno de los casos que prevé la norma, es cuando el acreedor fue constituido en mora, cuando existe incertidumbre sobre la persona del acreedor, C, cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Y el artículo 95 dice, el pago por consignación está sujeto a los mismos requisitos del pago. El artículo 906 establece el pago por consignación, se rige por las siguientes reglas. Si la prestación consiste en una suma de dinero, se requiere su depósito a la orden del juez interviniente en el banco que disponga las normas procesales. D. Si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y este es moroso, en particular la elección, una vez vencido el término del emplazamiento judicial hecho al acreedor, el juez autoriza la deuda a realizarla. C. Si la cosa debida no puede ser conservada o su custodia origina gastos excesivos,
el juez puede autorizar la venta en subasta y ordenar el depósito del precio que se obtenga. El artículo 906, 907 establece respecto a los efectos. La consignación judicial no impugnada por el acreedor o declarada válida por reunir los requisitos del pago extingue la deuda desde el día en que se notificó la demanda. De esta manera, entonces, vemos cuáles son los efectos que produce el trámite que ante estos casos se puede consignar ante el juez competente del lugar donde debe cumplirse la obligación. Esto es dentro del contexto obligacional en general, de la que rigen y prevé nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Veremos ahora algunas de las particularidades que este instituto también se aplica en materia cambiario, tanto para el título de crédito como letra de cambio o pagaré. Conforme al artículo 45 de nuestro decreto ley, si la letra de cambio no se presentase para el pago en el término fijado por el artículo 40 y siguiendo el artículo 35, el deudor tiene la facultad de depositar su importe en poder de la autoridad competente, a costa, riesgo y peligro del portador. Aquí cuando la norma hace referencia a la autoridad competente, se refiere al trámite judicial que hemos visto recientemente de lo que prevé nuestro Código Civil y Comercial. Para las letras pagaderas en el territorio de la República, la autoridad judicial con jurisdicción es en el lugar del pago, que es la competente para recibir el depósito, sea directamente o por intermedio de un banco. Y a través del depósito que prevé el artículo 45, el deudor cumple con la obligación cambiaria ante la omisión de la presentación del documento para el pago en que pueda incurrir el portador. Pero debe tenerse presente que al no cumplimentar el procedimiento que establece el artículo 45, no es constitutivo del estado de mora. Más bien su cumplimiento impide que el deudor caiga en mora en la situación que le puede significar mayores exigibilidades obligacionales que este caso. El depósito puede realizarse cuando no se haya presentado la letra para el pago en el término fijado por el artículo 40, es decir, una vez transcurrido
Bueno, entonces una vez que se produzca esta contingencia, el depósito puede realizarse cuando no se haya presentado la letra para el pago en el término que está fijado por esta norma en el artículo 40, es decir, una vez transcurrido los 2 días hábiles después del vencimiento y hasta que se haya operado la prescripción, que son de 3 años en las letras de cambio y pagaré, se podrá efectuar el trámite respecto al depósito. También debemos recordar que en nuestro Código Civil y Comercial se prevé también el pago por consignación, lo que establece el pago por consignación extrajudicial. Esta es la innovación o novedad que introduce el Código Civil y Comercial del artículo 910. Sin perjuicio de la disposición del párrafo primero, el deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite de consignación extrajudicial. A tal fin debe depositar la suma deudada ante una autoridad, ante un escribano del registro, a nombre y a disposición del acreedor, cumpliendo los siguientes recaudos. Notificar previamente al acreedor en forma fehaciente del día, la hora y el lugar en que será efectuado el depósito. B. Efectuar el depósito de la suma debida con más los intereses devengado hasta el día del depósito. Este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano dentro de las 48 horas hábiles de realizada, y si es imposible practicar la notificación, el deudor debe consignar judicialmente. Esta es la otra forma o modalidad que nuestro Código Civil y Comercial establece para realizar la consignación o depósito, ya sea judicial o también extrajudicial ante un escribano del registro del lugar donde deberá cumplirse con la obligación cambiaria. Bien, visto entonces estos temas, de lo que está relacionado con respecto al pago, volvemos a nuestro caso, a lo que les mencioné en uno de los tramos del desarrollo de la exposición de la unidad, a ver cómo resolveríamos la situación de la persona que no está contenida en el documento, exhibido, que ya hemos visto que uno de los requisitos para el pago es la exhibición del documento y además la exigibilidad como acto cambiario del cumplimiento de la obligación. ¿Qué harían ustedes? Profe,
¿El deudor no podría realizar un depósito judicial? Ahí estamos. Ese es el camino. Ese es el camino. El depósito, consignación judicial. la consignación judicial o, en su caso, la consignación extrajudicial. Porque ambos institutos que tienen reglamentación normativa en nuestro Código Civil y Comercial, porque es un régimen común para las obligaciones civiles y comerciales, se aplican también para el rigor cambiario en este caso. Más allá de que nuestra ley 5.965, hemos visto en estos artículos que mencioné, que se aplica el régimen también de un régimen propio del depósito bancario, se consigna. Y obviamente en eso se consigna siguiendo la circunstancia en la que se podría encontrar el obligado, justamente para no caer el obligado en mora, pero también para no abonar, pagar, cancelar una obligación a una persona que en este caso no cumple o no reviste la calidad del legitimado, porque no surge de manera clara y precisa del documento, se aplican las normativas del artículo 904. Y en este caso, particularmente, como hemos visto, este artículo 904 establece los casos en que procede. El pago por consignación procede cuando, dice, el acreedor fuese constituido en mora, caso que no sucede en el caso particular a la que le he mencionado, pero sí lo que establece tanto en los supuestos B y C de la norma del 904 del Código Civil y Comercial, cuando dice el D, existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. La incertidumbre es cuando se desconoce o cuando no existe con claridad quién es el real tenedor o poseedor legitimado del documento. O también del punto C, cuando dice el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. O sea, hasta ahí él no es responsable si es que en el documento que se le presenta no existe una cadena regular de endoso, por lo tanto, le da validez, argumentación jurídica para que él plantee esas contingencias con quien se encontró a la fecha del vencimiento para solicitarle al juez competente del lugar donde debía cumplir la obligación que se produzca el depósito judicial de esa suma. Una vez que se pueda dilucidar en la controversia judicial, obviamente que va a percibir y va a dar efecto cancelativo del documento a aquella persona que realmente surja y pruebe su condición de legitimado para poder percibir la obligación. Pero el efecto principal que allí va a producir para el obligado, los obligados, es que no va a quedar constituido en mora, porque producido el vencimiento de la obligación y no se cumple una de las circunstancias a la que va a tener que sobrepesarle al obligado que no cumplió el vencimiento, es la mora del deudor. Y ustedes saben de que toda mora del deudor trae aparejado el cumplimiento no solo del capital, sino los intereses que devengan esa mora del deudor por el retardo del cumplimiento de la obligación. Bueno. Bueno, vamos a ver ahora dos
dos institutos que ya estaban contenidos particularmente antes de la unificación de nuestro Código Civil y Comercial, antes del 2015, cuando entra en vigencia el Código Civil y Comercial, en el régimen del Código de Comercio, que eran justamente la cuenta corriente y la cuenta corriente bancaria. Estos dos institutos, que son propios del derecho comercial, del derecho mercantil, hoy están contenidos en nuestro Código Civil y Comercial, tanto la cuenta corriente como la cuenta corriente bancaria, particularmente nuestro Código Unificado del Código Civil y Comercial, a la cuenta corriente bancaria lo incorpora dentro del contexto de lo que son de los denominados contratos bancarios. Recordemos de que nuestra doctrina ha perfilado todo lo que son las notas particulares que caracteriza a esta figura contractual de lo que son los contratos bancarios. Y reconociéndole a los contratos bancarios como contratos autónomos, porque ninguna naturaleza contractual de los contratos clásicos que nosotros conocemos, contrato de compraventa, de locación, de servicio, de depósito, contienen aspectos que puedan ser de rigor comparativo con el contrato bancario. Justamente el perfil del reconocimiento de los contratos bancarios como contratos autónomos están en función a la prestación, están en función a los sujetos que intervienen en la relación. En lo que respecta a los sujetos que intervienen en la relación en un contrato bancario que lo perfila como un contrato autónomo, está establecido justamente en razón a que necesariamente debe existir un banco, una entidad bancaria o entidad financiera. Obviamente que sabemos nosotros que toda la operatoriedad del sistema financiero, del sistema bancario argentino, tiene un fuerte rigor de control, tanto de autorización y de monitoreo de todas las operaciones que realicen los bancos. Y en esa particularidad hemos visto el Banco Central de la República Argentina es la que ejerce como parte del ejercicio del poder de policía del Estado todo lo que respecta a la regulación de las operaciones de banco y particularmente del mercado de capitales y financiero. De allí entonces en este contexto vemos que en estos contratos bancarios que remarca la doctrina y que la legislación a través de la unificación del código así lo incorpora, aparece que necesariamente debe estar este sujeto que es un banco público, un banco privado, un banco mixto, un banco nacional, provincial, municipal o un banco extranjero, siempre que reúnan los requisitos de habilitación, de autorización que le confiere esta entidad regulatoria del nacional, que es el Banco Central de la República Argentina. Y el otro objeto que conforma en esta relación contractual en materia bancaria está puesta justamente por todas las operaciones y servicios y negocios que tienen esa particularidad que se formalizan a través de estas instituciones bancarias. Estas notas sobresalientes que estoy remarcando es lo que conforma justamente el perfil de lo que es el rigor de estudio y de recepción jurídica en nuestro Código Civil y Comercial respecto a los contratos bancarios. Y de igual forma también esta recepción sigue en este contenido de alcance jurídico respecto a lo que es la cuenta corriente bancaria. Dentro de esta cuenta corriente, nosotros vamos a ver justamente lo que es la cuenta corriente, que regula nuestro Código Civil y Comercial.
que está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y particularmente esto está contenido en la norma del artículo 1430. En esta norma del artículo 1430 vamos a ver que la cuenta corriente, que tiene una naturaleza contractual, presenta cuáles son los elementos tipificantes de este contrato. Si leemos la norma del artículo 1430, dice: la cuenta corriente es el contrato por el cual dos partes, es decir, dos partes como cuentacorrentistas, se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúan y se obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ella hasta el final de un periodo pactado entre las partes, a cuyo vencimiento se compensan, haciéndose exigible y disponiendo el saldo que resulte. De allí entonces vemos de que en esta norma de este artículo 1430 vemos de qué manera se debe formalizar para que podamos hablar de lo que es este contrato de cuenta corriente. En primer lugar, vamos a ver de que este contrato de la cuenta corriente nos habla que habrá cuenta corriente, donde se formaliza un contrato entre dos partes, es decir, entre dos partes como cuenta correntistas. Y se comprometen, y esto es la nota particular que contiene esta norma, es que las partes, en estas dos partes como cuenta correntista, se compromete a inscribir. Recordemos que cuando la norma menciona a inscribir en una cuenta remesas recíprocas, quiere decir que ambas partes llevarán esas cuentas, no es que van a un registro, ni al registro público, ni a ninguna institución, ni tampoco bancaria, a formalizar ninguna inscripción ni depósito de sumas de dinero, etc. Sino que las partes se comprometen de común acuerdo, por eso hablamos de una naturaleza contractual, se compromete a inscribir en una cuenta que habilitarán ellos en una registración contable, remesas recíprocas que se efectuarán y se obligarán a no exigir ni disponer, estamos hablando siempre de inscribir remesas recíprocas que se efectúan y se obligan, y a no exigir a disponer esas sumas de dinero, porque siempre estamos hablando que la inscripción de cuenta es una registración contable de asiento que se hace de registración sobre la base de sumas de dinero que las partes van a inscribir. De los créditos hasta el final del periodo a cuyo vencimiento se compensará. Y allí entonces se va a exigir la disponibilidad de ese saldo. Particularmente en este instituto que está regulado por este contrato de la cuenta corrientes, vamos a ver que la nota funcional está dada justamente por el compromiso de aceptar remesas recíprocas entre las partes que son los cuentas correntistas. Y durante todo el efecto que va a producir la cuenta corriente, va a haber una indisponibilidad y también una inexigibilidad hasta que no se dé el vencimiento de esa inscripción que las partes formalizarán, no podrán disponerse de esos asientos que se inscribieron como remesas de esas cuentas,
ni tampoco podrán exigirse. Habrá una inexigibilidad respecto a las remesas recíprocas que las partes hayan consignado como asiento en esa cuenta de los créditos. Y esto lo harán hasta el fin del periodo pactado. Es decir, que recién podrá ser exigible cuando se opere el vencimiento en el acuerdo que las partes hayan llevado. Lo que vamos a señalar particularmente, que de acuerdo a lo que hemos señalado en esta norma del artículo 1430, se desprende 4 elementos tipificantes que ustedes deberán recordar y tener presente a los fines de señalar respecto al entendimiento de lo que, cómo diferenciamos y cómo conocemos los efectos jurídicos o legales que contiene este contrato en la cuenta corriente. En este sentido, vamos a ver que la fuente que dispone como elementos tipificantes, que lo vamos a ver aquí, vamos a encontrar. El primer elemento tipificante que reconocemos es que hay un compromiso de inscribir en cuenta. Cuando hablamos el compromiso, porque estamos hablando de contrato, por lo tanto debe haber consentimiento de las partes para formalizar los efectos de este contrato, el compromiso debe ser inscribir en cuenta. Y allí vemos qué es lo que se debe inscribir en cuenta. Recordemos que cuando hablamos de inscripción de cuenta, significa que ambas partes, como cuenta correntista, deberán habilitar una registración propia que llevarán en los asientos de las distintas operaciones de los negocios que recíprocamente mantienen. Allí entonces vemos que hay un compromiso de inscribir en cuenta las distintas operaciones que llevan a cabo las partes en la cuenta, pero sin que se produzca una novación. Recordemos ustedes qué es la novación. La novación es lo que ya estudiamos, o estudiaron ustedes, en materia de obligaciones. La novación es la transformación de una obligación en otra. Cuando se produce esa registración en cuenta, hay un compromiso de inscribir en cuenta las distintas operaciones que las partes realizan como parte de su relación contractual y de los negocios y operaciones que realizan, no produce el efecto de la novación. No es que se transforma en otra obligación, sino que se mantienen las naturalezas obligacionales, que son las fuentes constitutivas de esos derechos de créditos y débitos. El otro elemento tipificante que surge son las remesas recíprocas, que es el verdadero núcleo conceptual que contiene a este contrato. Remesa recíproca está referida justamente a que harán en los asientos de los registros contables tanto las que provienen de instrumentos jurídicos de crédito o de documentos de crédito, tanto que provengan de ambas partes de manera recíproca. El otro de los elementos tipificantes en este contrato es que durante la inscripción que deberán hacer las partes como cuenta correntista, vamos a ver una indisponibilidad del crédito. Quiere decir que esos créditos individualmente que están inscritos en esos registros que llevan las partes no podrán ser disponibles por las partes y que constituyen las remesas por el periodo pactado. Y el otro elemento constitutivo es la compensación legal del crédito que se efectuará al cierre del vencimiento de la obligación que surja de ella. Estos son los aspectos fundamentales que contiene estos elementos tipificantes de la cuenta corriente bancaria. Perdón, de la cuenta corriente, que luego después vamos a ver la bancaria. Como reconocemos que en la cuenta corriente estamos hablando de un contrato, obviamente que participa de todos los caracteres
y de los elementos esenciales que en materia contractual está regulado en nuestro Código Civil y Comercial. Particularmente en este contrato de cuentas corrientes, mencionamos que son contratos bilaterales, son contratos onerosos, son contratos conmutativos, son contratos que no están sujetos a formalidades previstas por la ley, sino que las partes, como parte del principio de la libertad de forma, puedan adoptar las formas que resulten más convenientes. Son nominativos porque están regulados por el Código Civil y Comercial y son de ejecución continua y normativo, lo que establece el régimen para este tipo de contratos. Bueno, si vemos el artículo 1431, establece respecto al contenido que deberá reunir este contrato de la cuenta corriente. Dice, todos los créditos entre las partes resultantes de los títulos valores o de las relaciones contractuales posteriores al contrato se comprenden en las cuentas corrientes, excepto estipulaciones en contrario. No pueden incorporarse a una cuenta corriente los créditos no compensables ni los ilíquidos o litigiosos. Entonces, de acuerdo a esta norma, la norma incorpora el principio de la afectación general respecto a las fuentes crediticias que en ella se inscribe y se registra de los contratos en la cuenta corriente. Vemos de que en esta particularidad dice que todos los créditos que resulten entre las partes que inscriban y registren en esa cuenta corriente, que en su gran mayoría van a provenir de títulos valores en generales, como pueden ser letra de cambio, pagaré, cheque, o de otras relaciones contractuales que tengan como efecto jurídico un pago de precio en dinero. Y allí entonces vemos que con posterioridad al contrato de la cuenta corriente, vamos a ver entonces allí de que en caso que se exceptúe esa estipulación para que produzca ese efecto en el vencimiento de esos documentos inscriptos, deberán mantenerse la igual naturaleza de los documentos de esa cuenta corriente. Recordemos que la cuenta corriente es un contrato donde en ella surgen dos masas definidas, que por eso decimos que la cuenta corriente es un asiento de operaciones contables y jurídicas. Decimos que es un asiento de operaciones contables y jurídicas porque cuando se formaliza o se celebra este contrato de la cuenta corriente, se abre lo que nosotros conocemos dentro de lo que es el alcance de la técnica contable, lo que es la registración de créditos y débitos. Recordemos que la cuenta corriente siempre responde al crédito y débito que tienen las partes como cuentas correntistas. Y por lo tanto, allí inscriben como parte del producto de sus negocios, cuando una parte entrega a la otra el valor expresado en un pagaré, por ejemplo, de 10.000 pesos, deberá inscribirse en las cuentas. Cuando por una operación determinada del negocio contractual le entrega la otra parte, porque estamos hablando de operaciones recíprocas entre las partes, le entrega lo que respecta proveniente de un crédito, de un cheque a una suma determinada. Se consigna y se anota el valor de ese cheque y de dónde surge el documento de asiento de ese crédito, que en este caso proviene de un crédito, es decir, de una letra de cambio o provenga de un
pagaré o que provenga de un cheque. También se puede inscribir lo que provengan de una relación contractual. Si hay, por ejemplo, pagos provenientes de una rentabilidad de un contrato de locación, de mutuo, por ejemplo, que son de plazos periódicos, también se inscribe los respectivos créditos que provengan de ese contrato en cuanto al efecto del precio o del dinero que allí tiene fecha periódica de vencimiento, consignándose los valores. Quiere decir que como la cuenta corriente nace entre partes como cuenta correntista, en función a los negocios jurídicos que los mismos mantengan, negocios, cualquier tipo de negocio económico, comercial, mercantil en general, y todos los asientos que formalizan provienen de los distintos documentos donde tengan contenido derechos creditorios, sean letra de cambio, sean de pagaré o sean de algún contrato como contrato de rentabilidad, como contrato de capitalización, como contratos de locaciones o de todo tipo de contrato que con ella contenga una periodicidad en el cumplimiento obligacional de la que surge. Y de allí entonces vemos de que, por eso de que en este artículo 1431 remarca que todas las relaciones jurídicas y económicas de cada uno de los valores o de las relaciones contractuales, la consignación que se realiza debe mantenerse en función al documento necesario donde consta ese derecho creditorio que se haya inscrito, salvo las excepciones que las partes puedan pactarlo. Lo que no se incorporan son los créditos que sean ilíquidos o litigiosos o dudosos. No así los que provengan de las relaciones de familia o de indemnizaciones de daños o de accidentes de trabajo, tampoco se puede en ella establecer. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran hacer? Sí, profe. Habían nombrado los 4 elementos tipificantes. ¿Me puede repetir? Bueno, esos elementos ustedes van a ver en primer lugar de la propia norma que establece. En primer lugar, el primer elemento es el compromiso de inscribir en cuenta las distintas operaciones entre las partes en la cuenta, pero sin que se produzca una novación. ¿Qué significa el compromiso de escribir en cuenta? Que las partes, cuando formalizan el contrato, deberán abrir una cuenta de registración contable. No significa ir al banco a abrir una cuenta, ni ir a ningún registro, sino que las partes se comprometen a abrir una registración en cuenta y de inscribir las distintas operaciones que ellos formalizan como parte de sus negocios, abriendo un crédito y un débito. Vamos a suponer que yo soy un comerciante que le compro insumos de panadería a un otro comerciante que vende. Pero en vez de pagarle en dinero, inscribo en cuenta un cheque, por ejemplo, que tengo a vencerse el 3 de diciembre. En vez de entregarle suma de dinero, inscribo en cuenta ese cheque de vencimiento, que proviene de un tercero, obviamente. El otro elemento que contiene es remesas recíprocas, que es el verdadero núcleo conceptual. Quiere decir que ambas partes deberán inscribir en cuenta esas remesas de esos documentos de créditos que proveen. Durante la celebración del contrato, que es el tercer elemento, hay una
indisponibilidad del crédito. Quiere decir que durante la vigencia del crédito, del contrato, esa inscripción en cuenta de ese documento no podrá disponerse, porque se requiere de remesas por el periodo pactado. Y como cuarto elemento, una vez que se haya producido el vencimiento del contrato de la cuenta corriente, en este caso, vamos a ver que se va a producir la compensación legal de los créditos. Bueno. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos, nos encontramos el viernes. Vamos a llegar hasta acá porque yo a las 2 tengo mesa de examen. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos encontramos el viernes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe, gracias. Hasta luego, profesor. Nos vemos, chicos.